Bienvenidos a Flores Salvajes, un espacio donde estamos aprendiendo de las historias personales de nuestros invitados. Hoy tenemos aquí a una gran amiga, Emma Ran. Emma y yo nos conocimos a través de una prima de Emma y de hecho Emma es coleccionista de mi arte. Por ahí hay un cuento que quiero que hablemos ahorita un poquito más adelante de esa experiencia que tuviste en mi estudio y reconectamos hace poco gracias a que yo vi que tú estabas creando contenido como un poco muy alineado con, digamos, con Flores Salvajes, con el tema de crecimiento personal y bueno, me llamó muchísimo la atención y gracias a eso volvimos a conectar y bueno, de eso es lo que quiero que hablemos hoy. Sabemos que el concepto de Flores Salvajes es que los golpes que nos da la vida nos invitan a florecer y bueno, Emma, nos encantaría aprender de tu historia de florecimiento. Ilumíname. Ilumíname. Yo creo que aquí el que ilumina eres tú, definitivamente. Pero qué honor. Gracias, Luigi. Gracias por invitarme a compartir, como tú bien los llamas, estas historias de florecimiento, que para mí ha sido un reto, totalmente, ¿no? Porque yo jamás he sido de ser la que está adelante compartiendo la información ni siendo protagonista, más bien yo siempre he sido la que está atrás y la que va organizando todo para los protagonistas. Y el atreverme a contar historias, el atreverme a abrirme, a ser tan pública, sobre todo eso, ser tan pública ha sido todo un reto para mí, ¿no? Y sobre todo eso de entender que n- no pasa nada, o sea, no tienes que ser perfecto, o sea, fluye y ya Totalmente. está, ¿no? La gente lo llama vulnerabilidad y mostrar nuestra vulnerabilidad cuando lo que yo creo es que seamos sinceros y ya. No hay que cargar máscaras ni estar aparentando lo que no es, sino siendo reales y auténticos. Así que To- agradecidísima contigo. No, agradecida contigo de que me regales tu tiempo y tu historia, lo que conozco me ha parecido valiosísima y también cómo le has dado la vuelta y cómo estás haciendo ahorita esta labor, digamos, que creo que estás después de un tiempo de ver hacia adentro, me imagino yo, después de un tiempo de ver hacia adentro y empezar a conocerte y a quererte más, estás regalando, estás dando ese amor, digamos, y ese conocimiento que has aprendido en estos años, que entiendo que has tenido situaciones difíciles y creo que lo que estás haciendo ahorita es dar, y creo que por eso fue que conectamos, porque yo también siento un poco como esa labor. Creo que las personas que pasan como por momentos complicados y logran ir hacia adentro, como que siento que tienen como esa necesidad de ayudar a los demás, porque a nosotros nos ayudaron también muchísima gente. Entonces hay como algo muy bonito de dar y recibir, digamos, en todo este mundo de crecimiento personal que estamos involucrados los dos. Sí, 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 totalmente. Fíjate que yo decía, wow, cómo a mí siempre me ha gustado ayudar, ¿no? Pero tú también he aprendido que lo estábamos conversando incluso, que tú no puedes ayudar a la gente si no quieres ser ayudada, ¿no? Entonces, decía, tampoco puedo hacerme daño de manera desmedida, dando y dando y dando sin esperar nada a cambio, porque ahí se rompe el equilibrio, ese es otro tema totalmente diferente. Pero sí ha sido un reto de compartir todo lo que me ha ayudado, porque sí es cierto que bueno, que soy una persona muy resiliente, pero estos últimos 10 años de mi vida han sido duros, han sido realmente duros y son lo que me han motivado a compartir mi historia. Porque yo digo que si a alguien, si a una persona que le llega el mensaje, por eso es que me siento tan agradecida de que tú me hayas invitado, porque es que entonces sí el mensaje está llegando. ¿Sabes? Si era a ti que te tenía que llegar, yo complacida con lo que estoy haciendo, porque sí está llegando el mensaje. Y creo que muchas veces nos enfocamos en que queremos cambiar el mundo
con que cambies a una persona, con que cambies tú mismo, ya estás aportando al mundo. Entonces, eso es lo que yo considero que tenemos que hacer todos, o sea, tratar de por lo menos cambiar nosotros y con eso Sí, aportamos. obviamente empezando por uno, pero también yo tengo eso así como algo como que siempre me recuerdo con esto que estoy haciendo, de si hay una persona que la puedo impactar positivamente, ya hice mi trabajo, porque bueno, obviamente cuando uno está esto, uno se imagina miles de seguidores y cambiando el mundo, como dices tú, y con que uno logre ayudar a una persona, uno ya es algo bueno que recordarse. Y cuéntanos un poquito de esa historia de los últimos 10 años y bueno, de esos golpes, digamos, que te ha dado la vida. Bueno, fíjate, este, sí, yo creo que lo ideal es eso, ¿no? Hablar de los últimos 10 años, porque como te decía, yo he sido una persona bien resiliente desde siempre, ¿no? Eh, Me voy a ir un poquito atrás de como de crianza, como para que lo entendamos, y después llegamos otra vez a este último periodo de mi vida, pero, o sea, yo fui una niña siempre muy curiosa, muy inquieta y afortunadamente rodeada de muchos adultos porque era la primera nieta, la primera sobrina, el primer juguete de toda la familia, ¿no? Entonces, eso me permitió a mí sentirme súper amada, querida, deseada, complacida, consentida. O sea, yo crecí creyendo y todavía lo creo, ¿no? Que yo digo que eso es una maravilla, que nada es imposible. Para mí todo es fácil, para mí todo es posible, para mí yo todo siento que lo puedo lograr, ¿no? Este, pero hasta cierto punto también hace falta eso de, epa, cuidado, ya, va, espérate un momentico, o sea, toma previsión de esto. Entonces, todo lo que uno vaya desarrollando en la vida definitivamente viene de los patrones de nuestra crianza y de cómo venimos manejándonos, ¿no? Ya en la adultez. Entonces, claro, esa niña siempre que creyó que todo era posible, se enfrenta a cualquier cosa sin miedo. Entonces, por eso te digo que soy bastante resiliente porque cada vez que se me presenta algo, bueno, ok, no hay problema, vamos a darle y vamos a ver cómo se maneja y y qué hacemos, pero no veo el obstáculo, ¿no? Entonces, eh, esa inquietud me llevó a hacer muchos procesos migratorios, hacer todo de que, muchos no, perdón, o sea, dos procesos importantes de mi vida, y sobre todo siempre tener planes, retos y querer alcanzar logros y logros y logros y logros y logros, ¿no? Entonces, sí es cierto que en el último, yo primero viví en Estados Unidos, en Florida, y luego me mudé para acá, para España. Cuando nos mudamos para España, de alguna manera ya venía desgastada porque eh, el proceso de emigrar te desgasta muchísimo. O sea, tienes que renacer, tienes que volver a ser. Tienes que crear un entorno nuevamente, si migras con familia o sin familia, si migras solo. Afortunadamente yo migré porque quería y porque y con condiciones favorables, ¿no? Pero dejas todo lo que tenías, todo lo que eras y todo lo que te sostenía en tu país y vuelves a empezar de cero, ¿no? Esos fueron unos 5 años duros en los cuales yo sentí que lo logré y que ya me estaba estableciendo y que todo estaba realmente encaminado, ¿no? Pero bueno, la vida nos dio una vuelta de tuercas importante y tuvimos que volver a migrar. Esta vez fue un poquito más complicado, los niños estaban más grandes, los no querían venirse, entonces la resistencia al cambio fue más difícil. Eh, Como pareja estábamos pasando por un momento complicado también, por las diferentes decisiones que se estaban tomando y hechos y acciones que había que enfrentar en ese momento. Entonces, bueno,
fue como venirnos a España fue como que sí o sí, es España y punto, y se acabó, y bueno. Entonces, eso hacía que el proceso fuese un poco más complicado, ¿no? Que la primera vez. Claro. Muy a pesar de que sientes, bueno, ya esto yo lo hice, porque yo soy así. O sea, ya esto yo lo hice, ya yo sé cómo es la cosa y ya está. Repites y copia y pegas, ¿no? Este, no fue tan sencillo. Entonces ya yo digo que la vida es tan, tan maravillosa que si no aprendes en la primera lección, te la hace repetir, pero más complicadita, ¿no? Te la Entonces, ponen otra vez, así sí, es. al que no le gusta la sopa, le dan dos platos, pero entonces, este, pero el segundo plato es, tú sabes, un poquito más concentrado. Entonces, yo estaba en un momento en que dije, bueno, yo lo único que quiero es tener un país para poder vivir con mis hijos y me acuerdo que eso fue una conversación incluso con mi marido y le dije, yo lo único que quiero es que me des un país para yo poder vivir con mis hijos y poder empezar de nuevo. Y, y, y bueno, así fue. Llegamos aquí. em, Tenía una hija de 10 años y un hijo de 13, de 13, 14 años en ese momento. Este, y empezamos a adaptarnos y bueno, ahí fuimos, o sea, la adaptación de los colegios, eh, fue complicado, o sea, ahí los separé de colegios porque no conseguía para lo mismo. A mi hija le costó muchísimo la adaptación porque realmente llegar a España a sexto grado de primaria y no saber leer español fluido es súper, Mm. súper rudo, ¿ok? Este, y ese proceso de integración fue bien complicado, ¿no? En ese periodo de tiempo, bueno, hubo colegios, cambios, no sé qué, que no sé qué más. eh, Se me quemó hasta una casa. Yo Guau, creo que esta parte no la conocías esa no me tú. la sabía. Esa parte no te la conocía. Se le quema la casa a mi vecina y entra el fuego a la mía. Eso fue en agosto. Entra el fuego a la mía y bueno, o sea, la catástrofe, porque imagínate, o sea, afortunadamente no había nadie en mi casa estaba vacía, solamente estaba mi perrito Chihuahua que salió todo perfecto. Pero bueno, los bomberos, o sea, destrozaron todo, eh, toda la ropa de mi marido se perdió, una cantidad de cosas. Mira, Claro. yo hice así. Nosotros nos íbamos de vacaciones la semana siguiente, ¿no? Y me acuerdo que me dice, él, y dice, bueno, lo único malo es que se daña. No, nos íbamos de vacaciones el fin de semana. O sea, se quemó la casa hoy y a los 3 días nos íbamos. Me dice, bueno, no, suspenderemos el viaje. Y yo le dije, ¿qué? ¿Estás loco? No, 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 no. Nosotros nos vamos. Cerramos eso y nos vamos. O sea, yo esto no, estas vacaciones no las vamos a dejar de hacer. Nos fuimos, nos fuimos. ¿Tú estás segura? Sí, 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 nos vamos y nos vamos. Nos fuimos, afortunadamente nos fuimos. Disfrutamos esas vacaciones en familia. em, y al regresar afrontamos toda la situación de la casa, la mudanza, o a buscar dónde mudarnos y todo ese cuento. Era nuestro primer verano aquí en España. Teníamos un año de estar aquí Okay. en España y eh, ya nos mudamos a la otra casa en septiembre y perfecto. Y bueno, entonces yo digo, mira, o sea, esta casa tiene que estar lista en un mes. En un mes. Yo acababa de arreglar toda la otra casa con la mudanza, todo el cuento, o sea, lo que implica la migración, ¿no? Y digo, no, esta casa tiene que estar lista en un mes porque, o sea, como que si yo fuese a recibir gente en un mes porque esta casa, no puedo otra vez tardarme arreglando todo, ¿no? Y bueno, así me lo propuse
y me metí en esa casa y arreglé y instalé todo, familia, todo, todo maravilloso, que mis hijos, tú sabes, todo perfecto, mamá perfecta. em, eso estábamos ahí el 6 del 6 de septiembre, ya yo estaba instalada en la casa. Y el 6 del mes siguiente, octubre, fallece Pedro, mi marido. Mm. Y, eh, o sea, obviamente que para mí fue algo, o sea, no sé ni cómo lo puedo describir, o sea, porque todavía son cosas que la respiración se me tranca en recordando el momento, ¿no? Y yo no sabía ni siquiera, sinceramente, que la funeraria se llamaba tanatorio. O sea, con toda la sinceridad del mundo, ni siquiera sabía. Que yo decía, pero es que nunca he visto una funeraria. O sea, no tengo ni idea de nada de esto. Este, yo en Fue algo esa de situación, repente. fue un Fue algo accidente de de tránsito. repente. Sí, sí, fue un Mm. accidente de tránsito. Voy para allá, voy saliendo y realmente no llegó, ¿no? Este, de, Ni siquiera, él estaba en moto, yo no sabía que estaba en moto, y cuando su primo, que estaba con él ese día, me dice, no, es que seguro es que no te escucha porque está en la moto. Yo le dije, no, o sea, a Pedro le pasó algo, búscalo porque le pasó algo, o sea, no me digas si era que yo, o sea, qué pasó y cómo, o sea, yo sabía que no era, sabía la confianza suficiente como para que si cambiaba de plan o lo que fuese me lo dijera, ¿no? Y yo le digo, no, o sea, búscalo a ver. Yo me quedé con mis hijos, obviamente, me quedé eh, atendiendo a los niñitos y él se encargó de buscarlo todo. Después me volvió a llamar y me volvió a decir, mira, sí, tienes razón, a Pedro pues, tuvo un accidente. eh, ya conseguí a la persona que iba con él, al amigo que iba con él, pero a él no lo consigo. Y yo ahí le digo, entonces búscalo en la morgue, porque yo estoy segura de que Pedro se murió. Por supuesto, él me trancó la llamada. En ese momento sube mi hijo de 14 años y me dice, mami, papi tuvo un accidente. Y le pregunté que cómo sabía él, que cómo sabía que papi había tenido un accidente. Y me dice que, bueno, porque su amigo, o sea, nosotros veníamos de casa de unos amigos que era un cumpleaños y ahí era que nos íbamos a ver. Me dice, bueno, porque mi amigo me dice que lo vio en Twitter, ¿no? Entonces, tú Mm. no te puedes imaginar el desgarro, o sea, que tu hijo te dé esa noticia, ¿no? O sea, es que es eso, es un desgarro que se siente dentro del cuerpo. Em, Ahí afortunadamente, estando sus primos, yo le digo, encárgate tú, por favor. O sea, ya yo no puedo hacer más nada. O sea, ya se murió. Yo me tengo que encargar de mis hijos. En esas situaciones yo soy demasiado pragmática, demasiado pragmática. Soy muy fría y muy objetiva. Eh, siempre lo he sido así. O sea, me imagino que también es la manera como me inculcaron a afrontar las situaciones de la vida, pero así lo hice, ¿no? Entonces me quedé con mis hijos, la noticia a Bárbara, mi hija, y bueno, enfrentar toda esa situación donde, bueno, tú lo que querías era un país para empezar de cero con tus hijos, aquí está. Esto es lo que te voy a dejar y esto fue lo que me pediste, aquí lo tienes, ¿no? Entonces, claro, Wow. han sido 10 años
que han implicado mucho trabajo interno, mucho en su momento, ese pragmatismo que te digo que me ha caracterizado, me ayudó mucho porque yo decía, o sea, si yo ll- lloro un día acostada en la cama, no me levanto más, Mm. porque no tengo la fuerza con que levantarme. Entonces eso, obviamente que me hizo que me enfocara en resolver las situaciones que tenía que resolver, producir el dinero que tenía que producir para poder sostener a mi familia, arreglar la cantidad de cosas que tenía en el aire y que, o sea, ni entendía, ni sabía, ni me correspondían, ¿no? Este, Te pero puedo en hacer un una principio. pregunta, perdón, que tengo una curiosidad muy grande. em, con todo este mundo, digamos, en el que estamos metidos, que es un mundo hacia adentro, yo he abierto también mucho mi cabeza a posibilidades y cosas. Y algo de lo que he estado como investigando últimamente, gracias a una de las conversaciones que tuve aquí, es el tema de la telepatía. Ujú, Y es el tema como de la comunicación sin estar hablándonos tú y yo. Y bueno, cuando me hablas de que tú ya sabías lo que le había pasado a tu esposo antes de que te lo dijeran, eso para mí es telepatía, digamos. O sea, ujú, que ya tú te estabas comunicando con él, con su alma, totalmente. con su energía. ¿Me puedes explicar un poquito eso? ¿Cómo es ese feeling que tú sentiste en ese momento? ¿Cómo tú sabías esto? ¿Cómo estabas tú tan segura de esto? Mira, no es solamente con él que me ha sucedido. O sea, eh, después te puedo contar también el de mi abuelo que fue 6 meses después de Pedro, ¿no? Mm. Este, y es que te llega una certeza que tú no tienes ni idea de dónde te viene, pero, pero es eso, es la certeza de lo que sucedió. Por ejemplo, en ese caso con Pedro, fue, o sea, yo sentí como que se apagó la luz. Eso fue literalmente lo que yo sentí con él. O sea, yo estaba segura de que esa luz se había apagado. O sea, ¿Cómo físicamente, cómo lo ves o cómo lo vives, cómo lo sientes que esa luz se apagó? vi oscuro el momento. O sea, yo vi como que cuando a mí me dijeron, es que a lo mejor es que no te escucha porque está en no escucha el teléfono porque está en la moto, ahí se apagó la luz para mí. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, yo ahí yo dije, no, no es eso, es que tuvo un Tú, accidente. tú sabes lo que es. Sí, no, no es Claro, eso, sino es esto. no es eso, sino es esto. Y no, pero que tú, que eres una exagerada, que cómo es posible, cómo vas a pensar eso, que no sé qué, que no sé qué más. Y claro, él luego no se atrevía, ya él sabía lo que había pasado y no se atrevía a darme la noticia. Pero cuando yo le dije, ¿lo buscaste en la morgue? Búscalo en la morgue. Ya, o sea, él trancó y a los 2 segundos me volvió a llamar y me dijo, sí, o sea, no tiene sentido que te lo siga ocultando, porque ¿qué sentido tiene que no te lo digas, ¿no? Claro. Y yo sí creo en esa telepatía que me comentas. Fíjate que mi abuelo fallece el 6 de febrero. O sea, te estoy hablando que Pedro falleció el 6 de octubre, mi abuelo el 6 de febrero. Y yo recuerdo que estaba durmiendo y sueño con mi abuelo. Y mi abuelo me dice que Pedro él lo está invitando a irse de viaje con él, me dice mi abuelo. Y yo le Wow. digo, ¿y por qué no te vas, abuelo? Es que imagínate, me dice que me vaya sin ropa, que deje todo aquí, me dice él. Yo le dije, bueno, abuelo, dale. Si Pedro te lo está diciendo es porque no necesitas llevar nada. Me dice, ¿tú estás segura? Sí, vale, dale, 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 vete sin ropa, oye, vete sin nada, cualquier cosa ya te compras. Y entonces, bueno, dale, pues me voy a ir. A los 5 minutos me llama la persona que cuidaba a mi abuelo y me dice, señora Emma, su abuelo acaba de fallecer.
Wow, Entonces, yo sí creo totalmente en eso porque lo he sentido, lo he vivido, claro. ¿entiendes? Em, y digamos, ¿cómo comienza ahora esta nueva vida luego de ese cambio tan importante que decías, bueno, te pusiste los pantalones y a trabajar y a resolver porque es la manera que tú lo sabes hacer? Me llama la atención si tú antes de este suceso ya tú venías con un trabajo interno, eh, que digamos desarrollaste más a partir de esto, o si fue un nuevo camino que emprendiste gracias a esto. Sí, em, ¿Cómo fue un poco sí, sí. ese proceso de ir hacia adentro? Sí, fíjate totalmente. Yo toda mi vida he creído en el crecimiento personal. Y de hecho, o sea, tú ves mi biblioteca o sea, yo no, a lo mejor no te leo una novela, pero sí te leo, o sea, los libros de autoayuda que pueden existir. Y afortunadamente mi mamá nos inició en todo este camino muchos años atrás, por lo menos, sí, 25 años atrás. Este, y sí es cierto que en su momento yo no la entendía a ella, pero sabía que me llegaría este momento de vida, ¿no? Que yo creo que que va muy ligado a la madurez también, ¿no? La manera de ver las cosas. Muchas veces nos resistimos a, a, mm, a entender lo que la vida nos quiere enseñar o nos debe enseñar, porque Sí, yo soy de las que cree que todos estamos aquí para aprender algo en específico, ¿no? Y para cumplir una misión en específica. Pero como no lo sabemos o no tenemos claro qué es lo que es, por lo general tratamos de darle la vuelta y llevarlo a la manera que queremos. Y sería mucho más sencillo si nos dejamos guiar, ¿no? Y no poner tanta sí, resistencia. Entonces, eh, así como te digo que yo venía de mucho trabajo personal, pero venía todavía con un mindset de que lo puedes resolver todo y que uno puede con todo. ¿Me explico? Y, y no te das cuenta que para poder con todo, primero tienes que estar bien. Que si claro, no te atiendes a ti, que si no estás bien tú, nada de lo que esté a tu alrededor puede estar bien. Entonces, sinceramente, creo que es el gran aprendizaje que me ha dado este momento de vida. Es saber que tienes que estar bien tú para poder ayudar a los demás, para poder sostener a los demás, para poder ser mamá. No había nada que a mí me doliera más que no poder ayudar a mis hijos. Pero claro. la única manera era que primero estuviese bien yo para ayudarlos a ellos. Y fue muy rudo, fue muy, muy, muy rudo. O sea, eh, dos niños adolescentes y preadolescentes que, que son excelentes, extraordinarios hijos y sobre todo muy, muy fáciles, realmente, gracias a Dios, y comprensivos, pasaron por adolescencia o sea, a mí el miedo me aterraba que mi hijo se fuese para la universidad. O sea, para mí eso fue horroroso. Decirle Claro, que sí a mi hijo que se fuese para la universidad, eso fue terrorífico, porque, o sea, es que me daba terror de que salieran de la casa. Imagínate claro, que se fuese de país. O sea, afortunadamente se fue para Alemania y lo tenía al mismo uso horario. Yo rezaba porque no se fuese para Estados Unidos y gracias a Dios fue aquí mismo. Y se me hizo como que todo, vino la pandemia, qué maravilla. Entonces también eso me ayudó a que estuviese más tiempo en casa. Pero fue fuerte y yo luchaba contra mí misma y decía, pero es que tú no le puedes transmitir los miedos a él. O claro. sea, no, no puedes transmitirle la frustración a tu hijo ni lo puedes cohibir. O sea, qué vas a hacer? Y a mí me costaba mucho aceptarlo y entenderlo. Sí, ¿Me me, explico? me encanta lo que estabas diciendo, eso, que obviamente uno tiene que primero atenderse a sí mismo para poder atender a los demás, primero quererse a sí mismo para poder querer a los demás, primero ponerse la máscara cuando La se está cayendo el mascarita tú, avión,
para poder ponérsela al otro. Y otra cosa que también me encanta es, de otra entrevista, es que una persona, uno de los Andrés, una persona que entrevisté, un amigo, me dijo que una de las cosas que él se ha dado cuenta es que también un poco que él no lo puede hacer solo, que este camino de No crecimiento puedes. no puedes hacerlo solo. O sea, tienes que apoyarte de profesionales y de tu familia, de tus amigos, de tu... Yo también creo que como tú, soy una persona que siempre es, o sea, que yo me ha costado mucho pedir ayuda. Siempre yo tengo que resolver esto, no puedo fastidiar a los demás están en sus temas, no le voy a poner Es que te y enseñaron a que no molestaras. a no molestarse. Y me he dado cuenta con el tiempo que todo el mundo te quiere ayudar, que no molestas a nadie, Mm, sino más bien cuando le pides ayuda a alguien, le estás dando, le estás agradeciendo, le estás ujú, dando valor a su vida para que pueda ujú, ser también de servicio a los demás. totalmente. Em, y tú cómo empezaste ese camino, tú fuiste psicólogo, psiquiatra, Sí, te apoyaste, digamos, con terapia. de todo, de todo. O sea, no sé, hasta chamanes, creo yo, que, que hubo en mi vida, porque es que de verdad, o sea, entras en un bucle que la mayor reflexión, y te la digo con toda la sinceridad, que tuve es pedir perdón por lo pequeñita de mi fe, porque realmente cuando, cuando caemos en esa desesperación, es definitivamente falta de fe, ¿no? Yo siempre he sido muy espiritual, por decirlo de alguna manera, y muy cercana a la religión católica, ¿no? Pero esos son los momentos donde se mide la verdadera fe, ¿no? Y uno de los dolores más grandes que yo sentía es cómo puedo estar yo sumergida en esta depresión que estoy si entiendo el poder de la fe. Pero es que hay veces que se te va de las manos y no es sola, o sea, químicamente tu organismo necesita la ayuda. Químicamente Claro, tu organismo necesita de la medicina. Entonces, no basta solamente con la fe, no basta solamente con el consejo de la mamá, de la tía, de la hermana, que lo hacen con el mayor cariño del mundo o del amigo, pero no tienen las herramientas necesarias como para ayudarte a salir de una situación tan profunda. Me explico, yo sí estuve con psicólogos, sí estuve con psiquiatras, sí he estado medicada, sí, he hecho mucha terapia, he hecho coaching, he hecho psicología conductual, he hecho gestalt, o sea, yo soy de meditación activa porque me cuesta mucho una meditación inactiva. He estudiado, a mí la cábala me ayuda muchísimo, yo estudio cábala desde hace muchos años y me ayuda muchísimo a centrarme. Pensé en un tiempo incluso que cuando Bárbara se fuese a la universidad, me iba a un monasterio y ahí mis amigos sacerdotes ya, ay, no, no es ahí, no, no es ahí porque vas a acabar con el monasterio. O sea, no podemos dejarte que acabe con el monasterio. Entonces, esa no es la vía. Eh, pero sí, o sea, he necesitado de todo, o sea, realmente de todo, hasta las cartas me he leído, o sea, tú ahí vas para todos lados, ¿me entiendes? Tú, mira, que es que tengo una amiga, que es que ella te ve y ve la lo que aura y no sea sé para qué, que me, lo que lo que sea, sea para que me quiten esto que tengo tú, encima, que, exactamente, sí, que sí, bueno, sí, también fue mi proceso también. Y yo me acuerdo, una de las cosas que yo no tenía en ese momento de mi depresión y de mi cuchillo fue la fe. Yo había crecido, digamos, en un colegio católico en San Ignacio, que había sido como muy encouraged, muy empujado el tema de la fe. Y básicamente yo cuando crecí y conocí un poco del mundo, me fui para otro lado, pues. Eh, como que aprendí otras cosas y me fui para otro lado, rechazando eso. Y yo creo que yo metí
en el mismo paquete, porque yo más que todo lo que rechazaba la religión en sí, la religión católica, y, y yo englobé ahí toda la espiritualidad, todo lo que tuviese que ver con ese mundo espiritual, yo lo puse en la misma bolsa y lo En el lancé mismo saco. para en el mismo saco y lo lancé para allá. Y que hay cosas positivas y negativas o buenas o malas de todo, pero yo todo lo vi como negativo, entonces me fui completamente para otro lado y para mí tú me dices Ujú. la palabra fe y era como que, ¿de qué voy a tener fe? O sea, como que yo ¿Fe soy de un qué? humano y yo estoy aquí y yo voy con todo y yo lo veía como muy, muy humano. Ahorita yo veo el mundo, que es lo que uno, cuando tiene los ojos cerrados, pues. Ahorita para mí el mundo no es el que uno ve, sino y eso conlleva a que tengas mucha fe en todo ese, en como que todo el universo, básicamente. De, Totalmente. y sí, eso siento que me pasó mucho, la perdí la fe y el otro día le pregunté a una amiga también que te pregunto a ti, ¿cómo definirías tu fe? La fe es certeza absoluta, Sin pruebas, digamos, sin sin pruebas. pruebas, Exacto. sin Esa fue la pruebas. definición que me dio ella y como que, wow, Es la me encanta. aceptación de la circunstancia con la certeza absoluta de que es para tu bien. O sea, pase lo que pase. ¿No? O sea, eh, eh, es, es complicado porque es que el proceso te duele, el momento te duele, el momento tú sientes que bueno, que para qué te está pasando esto, o sea, o que por qué te está pasando esto y no es el por qué, es el para qué te está pasando esto, qué tengo yo que aprender de esta circunstancia. Fíjate Sí, que para mí, en todo esto, el hecho de que hubiese fallecido Pedro, para mí fue lo, en teoría, en su momento, lo menos duro o lo menos importante. Para mí fue más importante lo que yo tenía que hacer ahora sola sin él, lo que yo tenía que, a lo que yo realmente tenía que dedicarme con mis hijos. ¿Me explico? A lo que yo, cómo tenía que hacer yo para seguir adelante. Porque te estoy hablando de o sea, Pedro ocupaba, o sea, Pedro era una persona muy absorbente y yo era la luna que giraba alrededor de él. Yo mm, era su satélite total. Y siempre me gustó ese rol. Él era el claro, protagonista y yo era el satélite. Yo estaba súper feliz con ese rol. Pero ahora me tocaba a mí ser la protagonista y ni siquiera quería ser la protagonista. Ni siquiera quería ser yo sola la que tomara las decisiones. Yo era feliz de copiloto. claro, ¿Me entiendes? Entonces ahora, no, es que te toca a ti. O sea, ¿por qué y para qué me toca a mí esto, Dios mío? Entonces, es rudo, es rudo. Hoy entiendo que definitivamente no sería yo la que soy hoy en día si tuviese Pedro al lado. claro. Sí, ¿Me explico? me encanta eso como lo frame it de qué me vino a enseñar esto. Pues yo, por ejemplo, esa pregunta me la hizo a mí una amiga también en una entrevista, que estoy aprendiendo demasiado en estas entrevistas. Me dijo, bueno, el hecho de tu suicidio, de tu cuchillo, ¿qué te vino a enseñar a ti? Y lo primero que me vino es como que me tengo que amar a mí incondicionalmente. Ujú. Yo creo que yo me había creado como este personaje de Luigi Cuchillo porque quería proteger o quería hacerme ver más fuerte o más tough de lo que en realidad soy, que soy una persona muy sensible. Y como ese Luigi sensible se habrá sentido en algún momento, quiso crear este Luigi Cuchillo para verse más malo o proteger a ese. Y me alejé tanto de quién soy Del yo que Luigi casi de me verdad. muero. Sí. Que casi me muero y eso es lo que siento que esto viene a enseñarme a mí. Mira, tienes que ser tú, tienes que amarte a ti y vivirlo. Sí, no sé si será el momento, si lo tienes así previsto, pero ¿quieres que te dé la percepción de lo que yo sentí con tus Por obras y favor, cuando estuve en el estudio? por favor, Sí. para dar un poquito de preámbulo a la gente que escucha, la primera vez que hablamos, Emi y yo, me comentó que le había dado mucha impresión haber ido a mi estudio y que de hecho compró una obra mía
pero que nunca la sacaste del envoltorio por la impresión que te había dado. Ahorita cuéntame tú, que yo no he escuchado esto nunca, quiero saber qué era la impresión que te había dado a ti, porque ese fue en el 2018, que fue mi leading up to, digamos, el terremoto de mi vida. Sí, 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 fue ahí, exactamente. Fíjate que tú tenías las obras de las estampillas, ¿no? Sí, Entonces, en ese momento, la única que te quedaba disponible de las que yo quería, se la llevó mi prima, ¿no? Y después escogí uno de los cuchillos, ¿no? Entonces era el cuchillo blanco y con la cara en el cuchillo, en la hoja del cuchillo dibujaba la cara. Este, pero cuando yo los saco en casa, claro, el estudio, no sé, o sea, no sé si quieres contar tú, pero, o sea, el estudio era fuerte, era impactante. De hecho, como no sé si te lo habré comentado, es que eh, había una obra que eras tú, había una obra que eras tú y la obra transmitía el daño que le estabas haciendo a Luigi, ¿no? Pero claro, okay, cada quien lo interpreta a su manera y desde su punto de vista, ¿no? Y cuando yo voy a poner la obra, yo dije, pero es que no puedo poner un cuchillo, no puedo lucir un cuchillo porque esto es para hacer daño. O sea, yo sentía que la obra fue para hacer daño y por eso la guardé y nunca la coloqué en mi casa, porque me parecía que habías creado o habías inspirado la obra en el daño que tú mismo te querías hacer y que tú eras el que te lo podía hacer. O sea, no sé si me explico. O sea, esa era la percepción mía, ¿no? O sea, perfectamente te explicas y eso, yo ahorita me he dado cuenta que yo me llevaba clavando ese cuchillo que me clavé físicamente por años, pues. Que yo no me estaba amando y que yo no me trataba bien, yo tenía malos hábitos, ¿sabes? Como que poco a poco me iba matando hasta que literalmente me clavó un cuchillo, pero yo sí, yo me he dado cuenta, una de las cosas que me he dado cuenta es que yo creé esa realidad con mis pensamientos, con las películas que veía, con la música que escuchaba, con los libros con los poemas que escribía, con las pinturas que hacía. Yo ese cuchillo me lo clavé por años hasta clavármelo físicamente que yo lo creé, pero también por eso después nace, digamos, Flores Salvajes, de darme cuenta que yo había creado eso. Entonces, bueno, y que ahorita quiero podías crear crearlo. desde el amor, Exacto. puedo crear la vida en vez de crear la muerte, Ujú. como hice en ese momento. Y bueno, por eso estamos aquí ahorita, digamos, estoy buscando crear esa vida y Y me parados parece del amor, digamos. súper poderoso porque fíjate, cuando creaste Luigi Cuchillo, o sea, la, me estoy haciendo daño, pero el que me puede hacer daño soy yo. O sea, eso es lo que a mí me transmitió en ese momento, porque no Mm, era que alguien más te podía venir a hacer daño. No, 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 es que yo soy tan que me lo hago y me lo hago yo. No hace falta que más nadie me haga daño, ¿no? Entonces, me Te, encanta, te, te, te corto un segundo ahí para que escuches esto, ujú, que está súper alineado contigo. El momento en que yo me decido clavar el cuchillo, porque yo no me clavé el cuchillo, o sea, yo no es que dejé una carta o algo, yo no tenía consciente que yo iba a hacer eso, fue como un cruce de cables, de que yo me metí en una película y yo juraba que la policía estaba viniendo a mi a me buscarte. estaba persiguiendo a matarme a mí, a buscarme y a Ujú, matarme. Y ujú. el momento que yo me clavé el cuchillo fue que escuché el ascensor de mi edificio sonar y yo en mi cabeza de la locura que tenía dije, ahí están los policías, antes de que ellos me maten a mí, yo me voy a matar yo. Pero viste que fue lo que me transmitiste a mí con las obras. O sea, esto Bueno, jamás no habíamos hablado. no, 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 está heavy. Jamás. Es que es más, no se lo comentaba a nadie en mi vida. O sea, yo estoy hablando de esto contigo y bueno, tú decidirás si quieres que esto salga o no, pero es que eso fue lo Claro. que me transmitiste realmente con esa visita que hice, ¿sabes? Al estudio.
qué fuerte, que de verdad que me alegra tanto que hayas descubierto que así como creaste esa realidad, tienes la posibilidad de crear una realidad totalmente diferente. O sea, porque ahora ya entendiste que de esos golpes pueden salir flores y uno puede renacer. Sin duda, y lo que creo que en estos 7 años, que yo digo que me ha llevado 7 años volver a estar aquí completo y conectado con la vida y infinito me siento y lleno de posibilidades. Han sido 7 años de este camino y creo que lo que he conseguido como que mi norte ahora siempre es lo que yo llamo el autoamor. Ujú, eh, Obviamente el amor propio, pues he conseguido que si tú tienes autoamor, tú tienes el universo. Pues si tú te amas a ti mismo, tú vas a hacer amor y lo único que vas a hacer es dar amor. Siempre hablo de los monjes budistas que ellos todos los días tienen esta rutina de que en las mañanas meditan para conocerse y amarse y luego en las tardes ellos sirven. Entonces, ujú. básicamente en la mañana se llenan de amor para luego entregarlo y llevan este ciclo em, constante, pues. Entonces, como que yo entendí que yo me tengo que amar a mí incondicionalmente, como te dije después del tema ese, y me estoy como apasionado un poco por este tema y me encantaría conocer cuál sería tu definición de autoamor. Bueno, fíjate primero te voy a decir que el autoamor o el amor propio es el más difícil de dar. O sea, no hay nada Claro. más difícil que amarse a uno mismo, ¿no? Porque tendemos siempre a priorizar algo, así sea, lo que sea, pero tendemos a priorizarlo, así sea Dios, así sea la vida, así sea los hijos, o sea, lamentablemente siempre ponemos algo por encima de nosotros, ¿no? Y para mí el amor propio es la base del bienestar, es la base de la felicidad, es la base de la paz, ¿no? Que tanto necesitamos y que buscamos. De ahí parte todo, Sin duda, para definitivamente. mí ya es mi norte de vida es trabajarme. Y para mí, o sea, ahorita estoy en mi definición es un poco como de disciplina. Ujú. Siento que el amor propio va un poco por el tema de la disciplina, el de hacer y mantener los hábitos disciplinadamente que son positivos Es y cuidarte, ser disciplinado también dejando de lado los hábitos los hábitos que, negativos, que, ne- que son totalmente. negativos, pues. Sí. Es que Por fíjate, ahí estoy en mi definición de amor propio, estoy un poco por, incluso, por ese incluso mundo. aceptarte tal cual como eres, ¿sabes? O sea, mira, sí, ¿qué te puedo decir yo? O sea, s- eh, eh, aceptarte con tus virtudes y con tus defectos. O sea, a Sí, lo mejor no soy Catira Ojos Azules, no, no soy. Pero bueno, me gusto como soy. O sea, estar en paz contigo mismo, con lo que tienes y con lo que debes sentir o con lo que sientes con lo que tienes. Es la satisfacción de lo que tienes. O sea, fíjate que yo siempre le he dicho a mis hijos que no es más rico el que más tiene, sino el que más disfruta lo que tiene. Entonces, mm, eso mismo pasa con el amor propio. Entre más tú te ames, más te vas a aceptar tal cual como eres, no tratando de ser perfecto, sino de aceptándote realmente con tus virtudes y con tus defectos. O sea, sí, los abrazo, los entiendo, y a lo mejor cuando los abrazo soy capaz de cambiarlos, porque ya los sí, reconozco. ¿Me explico? Pero también soy capaz de valorarme. Es muy difícil valorarse. O sea, a sí. mí, a mí en lo particular, me cuesta muchísimo. Y he trabajado la autoestima que ni te puedes imaginar cuánto en estos 10 años. Y todavía me falta muchísimo, muchísimo por trabajarla. Pero es la base del bienestar, definitivamente. Sí, pareciera que, según lo que veo, esto es un trabajo de por vida que nunca se Continuo, acaba. continuo. Yo se lo digo a la gente que trabaja conmigo porque em,
doy mentorías de bienestar y crecimiento personal, e incluso de otras áreas. Este, y la mejora continua y el crecimiento personal es como que ese zancudito que te pica y ya para siempre padeces de esa sensación y ese sentimiento, ¿no? De que siempre quieres mejorar y siempre, o sea, pero no es como un reto, sino es que es tu estilo de vida, se convierte en tu Sí. estilo de vida, se convierte en tu forma de ser. Dejas de competir para poder compartir lo que eres. Entonces, no compites por ser, sino que compartes lo que eres. Entonces, eh, para mí es fascinante. Para mí es fascinante porque le empiezas a dar como que, eh, sí, es más importancia al ser que el hacer y a Sí, a valorarlo. mí algo que siento que he cambiado mi forma de pensar es que yo antes quería ser el mejor artista del mundo y ahorita quiero ser el mejor Luigi del mundo. Exactamente. O sea, y luego lo que se dé afuera se va a dar porque es lo que tiene que ser mientras más yo esté alineado con quien yo soy. Y si es el mejor pintor del mundo, será el mejor pintor, si es el mejor entrevistador del mundo, si es el mejor bailarín del mundo, ya se sabrá. Eh, pero va a estar alineado conmigo y ahí es donde uno, digamos, va a brillar. Y que muchas Em, veces, Luigi, perdón que te interrumpa, querer ser el mejor del mundo puede implicar traicionarte a ti mismo, porque vas a tener que complacer a tanta gente que terminas siéndote infiel a ti mismo. Y ahí entramos otra vez en ese bucle del desamor. y otra cosa, a ver qué piensas de esto, que creo que está relacionado, porque me gustaba eso que decías, bueno, y veo que antes estaba compitiendo por ser el mejor artista del mundo, y ahorita estoy, digamos, compartiendo, conociéndome a mí mismo para también inspirar a los demás. Pero, este, otra cosa que, digamos, he cambiado un poco mi forma de pensar, era que yo antes tenía que ver para creer y ahorita tengo que creer para ver. Para ver. Que me encanta eso y que me ha abierto la cabeza, como te digo, a posibilidades como la telepatía, que tú antes me preguntabas eso y yo te decía, eso, estás loco, que eso no está aquí, eso no lo veo. La Ujú, telepatía, ¿dónde está? Y ahorita lo creo, ujú. primero, y luego es que empieza Porque lo el sientes. universo, el universo me lo empieza a mostrar porque ya lo estoy buscando y viendo. Me llama la atención un poco también qué sería algo para ti en lo que hayas cambiado tu forma de pensar, algo que creías como muy fuerte y que ahora piensas distinto. Te podría decir que esa que es fundamental, de que primero tengo que estar bien para poder hacer lo que quiera. O sea, sigo estando pensando de que puedo hacer lo que quiera, pero solo si estoy bien. Si no estoy bien, no, es que no puedo ni atenderme a mí misma. Entonces, eso me ha que, ojo, o sea, no es que lo logro siempre, o sea, me trabajo mucho y estoy todo el Claro, tiempo ti, porque mi naturaleza es hacerlo diferente, ¿me explico? Pero, ya soy consciente de que tengo que hacerlo y que es así y que me tengo que valorar y que me tengo que priorizar y sobre todo el aprender a poner los límites sanos. O sea, no pasa nada. No pasa sí, nada que tú tengas tus límites. Ponlos claros, ponlos sencillos, ponlos desde el principio. Construye primero la salida o cómo vas a terminar antes de empezar. Es la única manera de que los límites que sean sanos y que estén claritos. Entre más claros y si fuesen por escrito, mejor. ¿Me sí, explico? Porque es mejor siempre planificar la salida que la entrada. Y sí creo que eso es súper importante y es lo que estoy tratando de que cada día sea primordial en mi vida.
O sea, priorizarme a través de los límites sanos. Y ahora que me cuentas que estás como en este mundo de coaching, em, ¿eso ha sido algo reciente? ¿Cuándo empezaste con eso? Que, bueno, por el contenido, digamos que conectamos. Claro. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo ha sido ese camino de, bueno, como dices, ayudar a los demás, ¿no? Bueno, fíjate que en parte de todo este proceso de estos 10 años, eh, hubo una de las cosas que trabajé con muchos coaching, ¿no? Con muchos coach, perdón, haciendo coaching. Y sobre todo en la parte empresarial también tuve muchos asesores y tuve gerentes y tuve de todo para ver cómo salía yo del atolladero en el que estaba, ¿no? Y todo el mundo te daba una receta, me daba como una receta de qué era lo que yo tenía que hacer, pero yo humanamente no podía hacerlo porque mi cuerpo no podía. Me explico, mi nivel de depresión era tan alto que si yo no me medicaba y si no me atendía con un médico, mi organismo no iba a poder, ¿no? Entonces, primero que nada, o sea, el atenderme médicamente, ¿no? Y segundo, que una de las cosas que me ayudó muchísimo fue precisamente contar con una persona que estaba en la misma situación, vamos a decirte, empresarial que yo, y conocía por lo que yo estaba pasando, ya había pasado por ahí. Entonces, esa persona se dedicó a ayudarme. O sea, Mm, se compadeció de la situación en la que estaba pasando y decidió ayudarme de buena voluntad y se transformó en mi mentor, ¿no? mm, Este, Me enseñó, me ayudó, me presentó gente, me acompañó a las situaciones, o sea, desde el principio hasta el final me acompañó en los procesos y me transmitió su experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo logré salir de toda esa situación, este, que fue en el 22, yo digo, bueno, me quedé como en un stand-by y dije, ¿qué quiero hacer ahora? O sea, ¿cómo me tomé un año, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es lo que me voy a dedicar y qué es lo que quiero hacer? Mi maestra de cábala me decía, de nada sirve el conocimiento acumulado si no lo transmites. Si tú no compartes la luz que tienes, no sirve de nada que sigas acumulando conocimiento porque esa vasija en algún momento se va a romper y no va a dar efecto, ¿no? Entonces, ahí decido, eh, eh, digo, me gusta el camino de la mentoría. Me gusta el camino de la mentoría porque sinceramente yo no sería una buena coach, porque no soy de perseguir, ¿no? Ni de hacer el seguimiento a las personas. Me gusta que las personas lo hagan por sí mismas. Y decido formarme como mentora. Entonces ahí decidí formarme como mentora de la Red Global de Mentores, soy un mentor certificado y aparte de eso saqué mi programa de crecimiento personal que se llama Gerencia tu vida desde el alma para personas que quieren empezar a tomar las decisiones de su vida de una manera mucho más consciente. ¿Ok? Y claro, necesitan entrar en ese autoconocimiento profundo para entender precisamente hacia dónde pueden ir, pero llevando el control ellos. ¿Me explico? No que te lleve el río, no que te empuje el, claro, el- el camino, sino que tú decidiendo, poniéndole la dirección al GPS. Y aparte de eso, he hecho una comunidad de mentores eh, y de profesionales donde lo que hacemos es compartir sinergias y a lo mejor poder recomendar personas que han trabajado conmigo y que me ayudaron en el camino, ¿no? claro, Porque sí estoy totalmente consciente de que sin todas esas personas no fuese hoy quien soy y no estuviese hoy donde estoy. ¿Me explico? Y no pudiese hablar con la tranquilidad que estoy hablando contigo de todos estos temas, porque es claro. que, o sea, ha sido fuerte.
sea, con toda la sinceridad del mundo, o sea, digo, Dios mío, te prometo que voy a ser mejor alumna, porque es que no puede Claro. ser que me toquen Ujú. estos golpes tan duros. Y así para ir cerrando, me encantaría también una última pregunta, que es, ¿qué le recomiendas a los humanos que están escuchando esta conversación? Wow. Ay, mira, les recomiendo que yo tengo una frase que se llama enjoy tu vaina, ¿no? Porque Enjoy tu vaina, está bueno. en- Es una enjoy tu franela. vaina, sí, tal cual. Este, Me y mandan una mis franela hijos, cuando la tenga. por supuesto, y mis hijos me decían, mami, pero ¿qué es enjoy tu vaina? Porque cada vez que ellos me planteaban una situación, yo les decía, pero bueno, papi, tranquilo, enjoy tu vaina, vamos a darle, es así, así. O sea, eso fue lo que nos tocó. Entonces, o sea, no es que no lo puedas cambiar, pero tienes que empezar a disfrutarlo y verlo sin, de manera negativa para poderlo cambiar o para poder darte la oportunidad de verlo desde otro punto de vista. Entonces, en conclusión, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver las cosas más simples. Las cosas no son tan complicadas como creemos, las Sí, complicamos nosotros. ¿Sabes? con las Somos historias, nosotros los sí. que sobrepensamos, somos nosotros los que les damos la vuelta, somos nosotros los que le tenemos de la desconfianza por todos esos patrones y esas creencias que nos han traído. Entonces trata de ver la vida mucho más simple. No la compliques, porque la complicamos somos nosotros. Ese yo creo que sería el consejo que le pudiera dar a cualquier ser humano. Enjoy tu vaina, me encanta. Enjoy tu vaina. Así se va a llamar el episodio. Está Em, bueno. bueno, Emma, muchísimas gracias. Un Gracias a placer ti, Luigi. pasar este tiempo contigo. Me pasó rapidísimo la hora. Gracias. ¿Y dónde la gente puede seguir tu mentoría y tu canal? Bueno, lo pueden seguir a través de mis redes sociales, @emmarran, EMMARAHN, y a través de @mentorpil. Mentorpil es una plataforma donde sí se deben de registrar. Obviamente la suscripción es gratuita para todo el que quiera consumir contenido. Y hay también suscripciones para profesionales del bienestar, ¿no? Entonces, a través de esas 2 plataformas me pueden conseguir y pueden conseguir al equipo del cual nos hemos ido rodeando, que de verdad que es extraordinario. Buenísimo, espectacular. Muchísimas gracias, Emma. Gracias a Se- ti, que estés súper bien y que bueno, que sigas regalándonos esas flores a través de esos golpes maravillosos que nos ha dado la vida, que contar esas historias y que se transformen en flores, es de verdad que es un regalo para el alma. Gracias, Luigi, muy amable. Gracias a ti, en eso estamos. Un abrazo. Que estés bien.